Era una tarde calurosa en Mérida, Yucatán, cuando Claudia Hernández fue encontrada muerta en el salón principal de su casa colonial. Su cuerpo yacía en un charco de sangre, con un corte profundo en el cuello. La casa, situada en una tranquila calle adoquinada rodeada de bugambilias, parecía un refugio idílico. Sin embargo, esa tarde se había convertido en un escenario de horror. Claudia era conocida en la comunidad por su calidez y carisma. Había trabajado durante años como profesora de literatura en una escuela secundaria local y estaba casada con Marcos Sánchez, un empresario en ascenso en el sector de bienes raíces. A ojos de los vecinos, eran la pareja perfecta, un matrimonio sólido que representaba la estabilidad que muchos soñaban. Pero esa ilusión se desmoronaría con la crudeza del crimen. Cuando la policía llegó al lugar, liderada por el comandante Javier Rosales, quedó claro que no se trataba de un robo. No había señales de entrada forzada y los objetos de valor, como las joyas y el dinero, permanecían intactos. El desorden en la sala parecía deliberado, como si alguien hubiera intentado encubrir sus verdaderas intenciones. La muerte de Claudia era violenta, personal y cargada de emoción. La primera persona en ser interrogada fue Marcos, quien, según los registros iniciales, fue quien llamó a la policía. Su voz temblorosa al teléfono daba la impresión de un esposo devastado. Marcos explicó que había llegado a casa después de un largo día en la oficina y había encontrado a Claudia sin vida. «No entiendo quién podría hacer algo tan horrible», dijo entre sollozos mientras el comandante Rosales tomaba nota. Marcos no estaba solo en la casa cuando los agentes llegaron. Su hermana menor, Valeria Sánchez, estaba allí, intentando consolarlo. Según su testimonio, había pasado por la casa porque Marcos no le contestaba el teléfono. Su presencia parecía inocua, pero Rosales notó algo peculiar. Valeria evitaba hacer contacto visual directo con él y respondía de forma evasiva cuando se le pedía explicar los detalles de su llegada. El caso comenzó a atraer atención mediática de inmediato. Claudia era una figura querida en Mérida, y la idea de un asesinato tan brutal en un barrio normalmente tranquilo inquietaba a los habitantes. Conforme avanzaban las primeras 48 horas, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas. Algunos apuntaban a un robo frustrado, otros a un ajuste de cuentas relacionado con negocios de Marcos. Rosales, sin embargo, no creía en la versión del robo. Algo en la escena del crimen parecía demasiado personal, demasiado emotivo para un ladrón común. Su instinto lo llevó a analizar más a fondo la vida de la pareja. Al revisar las actividades recientes de Claudia, descubrió que días antes de su muerte, ella había hecho varias búsquedas en Internet relacionadas con infidelidades y cómo confrontar a un cónyuge. Además, había comprado una grabadora de voz portátil en un pequeño comercio local. El descubrimiento levantó sospechas. ¿Había Claudia descubierto algo que no debía? ¿Había intentado enfrentar a alguien y pagado el precio con su vida? Rosales comenzó a interrogar a los amigos más cercanos de la pareja. Una de ellas, Sofía Delgado, reveló que Claudia le había contado algo perturbador días antes de su muerte. «Me dijo que sospechaba que Marcos la engañaba», confesó Sofía. Estaba devastada. Decía que no podía creerlo, pero tenía pruebas. El comandante Rosales preguntó por esas pruebas, pero Sofía no supo dar detalles. Según ella, Claudia había prometido mostrárselas pronto, pero la conversación nunca llegó a concretarse. Con esta nueva información, Rosales ordenó un registro más detallado de la casa. Encontraron la grabadora portátil escondida en un cajón del estudio de Claudia. Cuando reprodujeron los archivos, una grabación específica sobresalió. Era una conversación llena de reproches y gritos entre Claudia y una mujer cuya voz aún no identificaban. La discusión parecía girar en torno a un acto de traición, aunque las palabras exactas eran difíciles de descifrar debido a la calidad del audio. Mientras tanto, Marcos seguía actuando como un hombre devastado por la pérdida.
pero algunos detalles en su comportamiento comenzaron a levantar sospechas. Los agentes notaron que parecía esquivar ciertas preguntas sobre su relación con Claudia, especialmente cuando se le preguntaba si habían tenido conflictos recientes. También evitaba hablar sobre Valeria, su hermana, quien seguía a su lado constantemente, casi como si estuviera protegiéndolo. La situación se tornó más tensa cuando la autopsia reveló algo impactante. La herida en el cuello de Claudia no había sido causada por un objeto contundente cualquiera. Era el resultado de un cuchillo específico, posiblemente de cocina, que no se encontraba en la escena del crimen. Esto sugería que el arma había sido llevada intencionalmente fuera de la casa. Además, había marcas de lucha en el cuerpo de Claudia, indicando que había intentado defenderse. Los interrogatorios a Marcos y Valeria continuaron, pero las respuestas no eran convincentes. A medida que avanzaba la investigación, surgían nuevas preguntas. ¿Qué relación tenía Valeria con el crimen? ¿Qué secreto guardaban entre ellos? Y, sobre todo, ¿qué había descubierto Claudia que llevó a su muerte? La investigación estaba apenas comenzando, pero Rosales sabía que se estaba acercando a algo más oscuro de lo que podía haber imaginado. El comandante Javier Rosales no podía ignorar las tensiones sutiles que se palpaban en las entrevistas con Marcos y Valeria. La forma en que los hermanos interactuaban era peculiar. Evitaban mirarse directamente y sus respuestas parecían ensayadas, como si temieran contradecirse. Rosales sospechaba que ocultaban algo, pero aún no tenía pruebas suficientes para vincularlos directamente con el asesinato. Mientras el equipo forense revisaba más a fondo la casa, surgieron nuevos hallazgos. Un técnico descubrió restos de sangre en el fregadero de la cocina, lo que indicaba que alguien había intentado lavar el arma homicida antes de llevársela. Además, encontraron un cabello que no coincidía con el perfil de Claudia ni con el de Marcos o Valeria. La muestra fue enviada al laboratorio para un análisis de ADN, pero los resultados tardarían varios días. Paralelamente, Rosales ordenó revisar los registros financieros de Marcos y Claudia. Aunque la pareja parecía tener una vida acomodada, los documentos revelaron algo sorprendente. Había un retiro de 200.000 pesos de la cuenta conjunta apenas 2 días antes del asesinato. El dinero no estaba en la casa, ni aparecía en ninguna de las transacciones recientes de Marcos. Esto llevó a Rosales a preguntarse si ese dinero tenía alguna conexión con el crimen. La investigación tomó un giro inesperado cuando un testigo inesperado se presentó en la comisaría. Mariana Flores, una vecina que vivía a pocos metros de la casa de Claudia. Mariana declaró que había visto algo extraño la noche del asesinato. Según su relato, alrededor de las 8 de la noche, escuchó una fuerte discusión proveniente de la casa de los Sánchez. Aunque no pudo distinguir las palabras exactas, reconoció claramente 3 voces: la de Claudia, la de Marcos y otra voz femenina que no pudo identificar con certeza. «Pensé que era solo una pelea familiar», explicó Mariana. «No quise meterme, pero ahora que sé lo que pasó, creo que debería haber llamado a la policía». El testimonio de Mariana reforzó la idea de que había otra persona presente durante el asesinato, posiblemente Valeria. Sin embargo, aún faltaban pruebas concluyentes. Rosales decidió intensificar la vigilancia sobre Marcos y Valeria, esperando que algún error en su comportamiento revelara la verdad. Mientras tanto, otra pieza crucial del rompecabezas emergió. Un agente asignado a revisar los dispositivos electrónicos de Claudia encontró un correo electrónico en su laptop, enviado a una amiga cercana, Paulina Chávez, la noche antes de su muerte. El mensaje era breve, pero revelador. «Paulina, descubrí algo que me está destrozando. No puedo escribir mucho ahora, pero necesito que hablemos. Te llamaré mañana para contarte todo. Solo puedo decirte que involucra a Marcos y a Valeria». Paulina fue convocada a declarar y confirmó que Claudia había mostrado indicios de angustia en los días previos a su muerte. «No me quiso decir exactamente qué estaba pasando,
pero dejó claro que había descubierto algo que cambió por completo la forma en que veía a Marcos, declaró Paulina. Con este nuevo testimonio, Rosales se enfocó en reconstruir la relación entre Claudia, Marcos y Valeria. El comandante pidió entrevistar a más miembros de la familia Sánchez, incluida Rosa, la madre de ambos. Rosa, una mujer de aspecto severo y comportamiento controlado, negó tener conocimiento de cualquier conflicto entre sus hijos. Sin embargo, Rosales notó un ligero temblor en sus manos cuando mencionó el asesinato de Claudia. Valeria y Marcos siempre han sido muy cercanos, dijo Rosa. A veces demasiado, pero nunca pensé que eso fuera algo malo. Siempre se han apoyado mutuamente en todo. Rosales no dejó pasar esa frase. La relación entre los hermanos parecía ser el eje de un secreto que nadie estaba dispuesto a confesar. Decidió profundizar en los antecedentes de Valeria, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano en la investigación. Descubrió que Valeria había pasado por un divorcio tumultuoso 2 años antes y que había vuelto a vivir con Marcos durante un tiempo, antes de conseguir un trabajo en una agencia de publicidad. Lo que más llamó la atención de Rosales fue que Valeria había realizado llamadas frecuentes a Marcos en los días previos al asesinato. Los registros telefónicos mostraban conversaciones prolongadas que a menudo ocurrían tarde en la noche, cuando Claudia probablemente ya estaba dormida. Además, una de esas llamadas, registrada apenas 1 hora antes de la muerte de Claudia, duró casi 20 minutos. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué estaban discutiendo Marcos y Valeria esa noche? El comandante convocó nuevamente a Valeria para interrogarla. Durante la entrevista, notó que estaba cada vez más tensa, como si las grietas en su fachada estuvieran comenzando a mostrar. Cuando se le preguntó sobre las llamadas, Valeria afirmó que eran asuntos relacionados con una propiedad que ambos estaban gestionando en conjunto. Sin embargo, su explicación era vaga y poco convincente. ¿Por qué hablar de negocios tan tarde en la noche?, preguntó Rosales, fijando su mirada en ella. No sé. Así somos nosotros. Hablamos cuando tenemos tiempo libre, respondió Valeria, evitando el contacto visual. Mientras tanto, un equipo de agentes revisaba la oficina de Valeria en busca de cualquier indicio que pudiera conectarla con el crimen. Allí encontraron algo sorprendente: un recibo de compra de un cuchillo de cocina de alta gama, fechado apenas 1 semana antes del asesinato. Aunque no se podía confirmar que fuera el arma homicida, el hallazgo fortalecía las sospechas contra ella. La tensión aumentaba con cada paso. Marcos, quien hasta entonces había cooperado con la investigación, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Evitaba a los periodistas que lo esperaban afuera de su casa y dejó de responder llamadas de la policía. Este cambio en su comportamiento no pasó desapercibido para Rosales, quien decidió presionarlo con una estrategia más directa. Durante un nuevo interrogatorio, el comandante presentó a Marcos algunas de las pruebas recopiladas hasta el momento: las llamadas telefónicas, el recibo del cuchillo y el testimonio de Mariana. Aunque nada de esto era concluyente, el propósito era observar su reacción. Marcos se mostró visiblemente nervioso, pero insistió en su inocencia. «Yo no maté a Claudia», dijo con voz quebrada. «Ella era mi esposa, la amaba, pero parece que no era la única mujer importante en tu vida», replicó Rosales, dejando caer la insinuación de que había algo más entre él y Valeria. Marcos no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente para que el comandante supiera que estaba cerca de la verdad. Lo que no podía imaginar era cuán oscura y retorcida era la conexión entre los hermanos. La atmósfera en la estación de policía de Mérida estaba cargada de tensión. El comandante Rosales sabía que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero todavía no tenía suficiente para formular una acusación definitiva. Mientras los días transcurrían, el caso seguía atrayendo la atención de la prensa, convirtiéndose en un espectáculo público.
Las teorías conspirativas no cesaban, y los rumores sobre una posible relación ilícita entre Marcos y Valeria se filtraron a los medios, intensificando la presión sobre la familia Sánchez. El análisis del ADN del cabello encontrado en la escena del crimen finalmente llegó. Los resultados fueron contundentes. El cabello pertenecía a Valeria. Esto la colocaba directamente en la casa de Claudia la noche del asesinato, contradiciendo su declaración inicial de que no había estado allí ese día hasta después de que Marcos la llamara. Rosales sabía que esta revelación podía ser un punto de inflexión, pero también que Valeria intentaría explicarlo con algún pretexto. Valeria fue llamada nuevamente para ser interrogada. Esta vez, Rosales no mostró piedad. «Encontramos tu cabello en la escena del crimen, Valeria», dijo el comandante, lanzando el informe sobre la mesa entre ambos. «¿Cómo explicas eso?» Valeria, visiblemente afectada, tomó un momento antes de responder. Yo estuve en la casa antes ese día. Fui a visitar a Claudia. Quería hablar con ella, pero no era nada importante. Me fui antes de que pasara cualquier cosa». «¿Nada importante?», replicó Rosales con un tono de incredulidad. «¿Así es como describes una conversación que terminó con la muerte de tu cuñada?» «No fue así», gritó Valeria, poniéndose a la defensiva. «No tuve nada que ver con eso. Claudia estaba viva cuando me fui». Sin embargo, su reacción no convenció al comandante. Mientras Valeria hablaba, su nerviosismo aumentaba y sus respuestas parecían cada vez más evasivas. Rosales decidió dejarla bajo vigilancia constante, seguro de que su nerviosismo eventualmente la haría cometer un error. Mientras tanto, la investigación sobre los movimientos financieros de Marcos reveló otro detalle impactante. El retiro de los 200.000 pesos coincidía con un depósito de la misma cantidad en la cuenta de Valeria. Cuando se le preguntó al respecto, Valeria afirmó que Marcos le debía dinero desde hacía tiempo y que solo le había devuelto lo que le correspondía. Sin embargo, no pudo proporcionar documentación que respaldara su versión. La conexión financiera entre los hermanos levantaba aún más sospechas. En un giro inesperado, un nuevo testigo se presentó en la comisaría. Era un empleado de un hotel boutique en las afueras de Mérida, quien reconoció a Marcos y Valeria de una foto publicada en los medios. Según su relato, ambos habían reservado una habitación en el hotel apenas 2 semanas antes del asesinato de Claudia. Aunque el empleado no pudo confirmar que estuvieran allí juntos al mismo tiempo, los registros de la reserva indicaban que ambos usaron la misma tarjeta de crédito. Esto reforzaba la teoría de que había algo más que una relación fraternal entre ellos. Rosales y su equipo comenzaron a reconstruir un posible motivo para el asesinato. La hipótesis era que Claudia había descubierto la relación entre Marcos y Valeria, y que esta información había desencadenado una confrontación que terminó en tragedia. Sin embargo, faltaban pruebas concretas que conectaran a ambos con el acto violento. La grabadora de voz que Claudia había adquirido seguía siendo un punto central en la investigación. Los expertos en audio lograron mejorar la calidad del archivo principal, revelando más detalles de la acalorada discusión que Claudia había grabado. En la grabación se podía escuchar claramente a Claudia acusando a Marcos de ser un mentiroso y un traidor, y a una mujer cuya voz fue identificada como la de Valeria, gritándole que dejara de entrometerse en sus vidas. La intensidad de la discusión dejaba claro que los tres estaban envueltos en un conflicto profundo. El comandante decidió enfrentar a Marcos con esta nueva evidencia. Durante el interrogatorio, le reprodujo la grabación. Marcos permaneció en silencio durante toda la reproducción, pero su expresión lo traicionaba. Apretaba los labios y evitaba el contacto visual. Cuando terminó el audio, Rosales habló con firmeza. «¿Qué me dices de esto, Marcos? Tu esposa te estaba confrontando por algo que involucraba a Valeria. ¿Qué era tan grave como para terminar en su muerte?» Marcos negó con la cabeza, pero su voz tembló cuando respondió. «Eran discusiones normales. Las parejas discuten. No significa nada».
Esto no es una discusión normal, Marcos, replicó Rosales. Tu esposa sabía algo que la llevó a enfrentar no solo a ti, sino también a tu hermana. ¿Qué era? Marcos no respondió. Optó por guardar silencio, pero su comportamiento solo incrementó las sospechas en su contra. Mientras tanto, los agentes seguían rastreando los movimientos de Valeria. Descubrieron que había comprado un boleto de avión a Cancún apenas un día después del asesinato, aunque nunca llegó a abordar el vuelo. Cuando se le preguntó al respecto, Valeria afirmó que el viaje era un plan de vacaciones que canceló debido a la tragedia. Sin embargo, Rosales sospechaba que había considerado huir y luego cambió de opinión al darse cuenta de que levantaría aún más sospechas. Con la presión acumulándose, Valeria comenzó a mostrar signos de desgaste emocional. Un día, mientras estaba bajo vigilancia, fue vista discutiendo acaloradamente con Marcos en un café. Aunque no se pudo escuchar su conversación, los gestos y expresiones de ambos dejaban claro que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Los agentes encargados de la vigilancia informaron a Rosales, quien decidió tomar una medida drástica: separar a los hermanos y presionarlos por separado. Primero, Valeria fue llevada a un interrogatorio intensivo. Rosales la enfrentó con todas las pruebas: el cabello encontrado en la escena del crimen, el recibo del cuchillo, las llamadas telefónicas, el depósito de dinero y el testimonio del empleado del hotel. Valeria comenzó a llorar, pero seguía negándolo todo. «No lo hice», repetía una y otra vez. «Yo no maté a Claudia». «Tal vez no fuiste tú quien empuñó el cuchillo», dijo Rosales inclinándose hacia ella. «Pero sabes quién lo hizo, y si sigues cubriéndolo, serás considerada cómplice. ¿Es eso lo que quieres?» Valeria rompió en llanto, pero se negó a hablar. Parecía estar al borde de confesar, pero algo la detenía. Rosales sabía que necesitaría más para quebrarla por completo. Luego fue el turno de Marcos. Durante su interrogatorio, el comandante adoptó una estrategia diferente, mostrándose más comprensivo. «Escucha, Marcos», dijo Rosales. «Sé que amas a tu hermana, y sé que esto es difícil para ti, pero si hay algo que necesitas decir, ahora es el momento. Puedes ayudar a aclarar las cosas». Marcos permaneció en silencio por unos momentos, pero finalmente habló. «Todo esto es un error. Yo no maté a Claudia, y Valeria tampoco. Esto fue un robo que salió mal, lo juro». Su respuesta fue poco convincente. Rosales lo observó detenidamente, analizando cada microexpresión. Marcos estaba mintiendo, y el comandante lo sabía. La pregunta era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger el secreto que compartía con su hermana? La presión sobre Marcos y Valeria se había vuelto insoportable. Ambos se mantenían firmes en su narrativa, pero el comandante Rosales sabía que estaba cerca de desentrañar la verdad. Con cada pieza de evidencia acumulada, los hilos que conectaban a los hermanos con el asesinato de Claudia se hacían más claros, pero aún faltaba el golpe final: una confesión o una prueba irrefutable que demostrara su culpabilidad. Mientras tanto, los peritos forenses seguían trabajando en la reconstrucción de la escena del crimen. Un análisis más profundo de las manchas de sangre reveló un patrón que indicaba que Claudia había sido atacada por alguien de cerca, probablemente durante una discusión cara a cara. Además, la sangre en el fregadero sugería que el arma homicida había sido limpiada apresuradamente antes de ser retirada de la casa. Esto contradecía la idea de un robo. El asesino conocía la casa lo suficientemente bien como para intentar borrar pruebas de manera deliberada. La grabación de audio seguía siendo clave en la investigación. Los expertos en sonido lograron identificar un detalle crucial: un leve sonido de fondo que, tras ser aislado, se reveló como el característico timbre de notificación de un teléfono móvil. La notificación provenía de un mensaje recibido durante la discusión. Los registros telefónicos confirmaron que el teléfono de Valeria
recibió un mensaje a la misma hora en que se grabó la conversación. Esto no solo colocaba a Valeria en la casa, sino que también demostraba que estaba involucrada activamente en el conflicto con Claudia. Rosales decidió enfrentar a Valeria con esta nueva evidencia. Durante el interrogatorio, le mostró un informe detallado de las pruebas, incluyendo el análisis del audio y los registros telefónicos. Valeria, que hasta ese momento había mantenido su postura de inocencia, comenzó a desmoronarse. «Está bien», dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. «Estuve en la casa esa noche, pero no hice nada. Claudia estaba furiosa conmigo, con nosotros. Nos gritó, nos dijo cosas horribles. Yo solo quería que se calmara». «¿Nos?», preguntó Rosales, enfocándose en esa palabra clave. «¿Quién más estaba allí contigo, Valeria?». La joven no respondió de inmediato. Bajó la mirada y comenzó a temblar. El comandante supo que estaba al borde de una confesión, pero aún necesitaba empujarla un poco más. «Escucha, Valeria», continuó Rosales. «Sabemos que no actuaste sola. Tal vez ni siquiera fuiste tú quien la mató, pero si sigues encubriendo a la persona que lo hizo, te harás igual de culpable». Valeria finalmente rompió el silencio. «Fue un accidente», murmuró entre sollozos. «No queríamos que terminara así». El comandante contuvo la respiración. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. «Explícame qué pasó», insistió Rosales, con una mezcla de firmeza y empatía. «Dime exactamente qué ocurrió esa noche». Valeria comenzó a hablar, su voz quebrada por el llanto. Según su relato, Claudia había descubierto la relación entre ella y Marcos semanas antes. Había encontrado mensajes de texto comprometedores entre ambos y una foto que no dejaba lugar a dudas. Claudia había confrontado primero a Marcos, quien negó todo, pero luego se enfrentó directamente a Valeria. La discusión entre ambas mujeres había sido intensa, y Claudia amenazó con exponer su relación al resto de la familia y a la comunidad. La noche del asesinato, Marcos y Valeria fueron a la casa con la intención de hablar con Claudia y tratar de calmarla. Sin embargo, la situación se salió de control rápidamente. Claudia estaba furiosa y no estaba dispuesta a perdonarlos. Durante la discusión, según Valeria, Claudia tomó un cuchillo de la cocina, amenazando con defenderse si intentaban acercarse. «Solo quería quitarle el cuchillo», explicó Valeria. «Intenté calmarla, pero todo pasó tan rápido». Cuando Rosales preguntó quién había infligido la herida fatal, Valeria guardó silencio. Era evidente que intentaba proteger a Marcos. Sin embargo, su confesión ya era suficiente para incriminar a ambos. Con esta declaración, el comandante obtuvo una orden para registrar nuevamente la casa de Marcos, donde los peritos encontraron el arma homicida escondida en un compartimento secreto del garaje. El cuchillo coincidía perfectamente con las heridas de Claudia, y las pruebas de ADN confirmaron que tenía restos de sangre de la víctima. Con el arma homicida en su poder y la confesión de Valeria, Rosales finalmente tenía suficiente para arrestar a los hermanos. Marcos fue detenido en su oficina, mientras que Valeria fue arrestada en su departamento. Ambos fueron acusados de homicidio, y la fiscalía comenzó a construir un caso sólido en su contra. Durante el juicio, los detalles del caso conmocionaron a la comunidad. Se reveló que la relación entre Marcos y Valeria no solo era un romance prohibido, sino que había estado ocurriendo durante años, incluso antes de que Marcos se casara con Claudia. La traición no solo devastó a la familia Sánchez, sino que también dividió a la opinión pública. Algunos consideraban que Valeria era una víctima de la manipulación de Marcos, mientras que otros la veían como la mente maestra detrás del crimen. El jurado deliberó durante 3 días antes de emitir su veredicto. Marcos fue declarado culpable de homicidio calificado y sentenciado a 40 años de prisión. Valeria, por su papel en el encubrimiento y su participación indirecta en el asesinato, recibió una condena de 25 años. Cuando se leyó la sentencia, Marcos permaneció impasible, mientras que Valeria rompió en llanto.
La tragedia había destrozado no solo una vida, sino una familia entera. Claudia, una mujer amable y querida por todos, se había convertido en una víctima de los secretos y la ambición desmedida de quienes más debía haber podido confiar. El caso dejó una marca imborrable en Mérida, un recordatorio de cómo la traición y la codicia pueden llevar a las personas a cometer actos inimaginables. Para Rosales era una victoria amarga. Había resuelto el caso, pero no podía evitar pensar en la vida que se perdió y en el dolor que dejó atrás.